Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her A desperdiciar tus buenos modales con el ogro. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¿Qué es la paráfrasis? La paráfrasis es un tipo de expresión que se adiciona coloquialmente para dar a entender alguna idea sobre un tema o texto, propiamente de un contenido para poder facilitar su comprensión de manera sencilla. Su palabra base consiste en generar ideas cognitivas al oidor o visualizador con palabras claves y sencillas de manera menos técnica para que a una persona facilite su comprensión y proceso de ella, así obtener información original de manera fácil y sintetizada. También es conocida como un tipo de traducción de texto, tanto de visión clara como precisa didáctica para lectores que tal vez no se les facilite el término técnico. Se trata sino de generar un pequeño resumen con palabras propias de nosotros mismos. Otra manera de entender este aprendizaje es como un recurso didáctico que facilita el conocimiento y memorización de temas o de alguna idea en específico en la cual nosotros podamos aprovechar con una pregunta retórica para así ejercitar la redacción. Existe de manera sencilla dos tipos de paráfrasis. La paráfrasis primera. La paráfrasis mecánica consiste en sustituir algunas expresiones por sinónimos, así poder cambiar sintácticamente de manera mínima su significado. El segundo tipo de paráfrasis es la paráfrasis constructiva, que reelabora el enunciado del texto para dar originalidad con otras palabras y características distintas a las que ya teníamos, de manera en la cual se conserven significados iguales. Como podrás observar, existen algunas características fijas de la paráfrasis. Una de ellas es el lenguaje propio, que se refiere a que de nuestras propias palabras podamos crear una expresión de manera fácil, sencilla y clara de entender, para no poder usar palabras muy técnicas. Asimismo, añadir opiniones o comentarios que nos ayuden a aclarar o a ampliar nuestra idea del texto principal, para así crear sinónimos sin alterar la sintaxis. La paráfrasis como tal no solo puede ser un tipo de texto, también funciona como un tipo de comunicación entre personas para poder expresar ideas e incluso para poder recomendar alguna cosa, entre ellos un libro. Algunas de estas expresiones podemos haberlas escuchado en la materia de español. Contiene un tipo de modo de evidencia en el cual podemos dar ideas claras de una información. ¿Por qué? Porque al crear una paráfrasis debemos estar basados en información verídica, original, y que sea basada en textos que nos ayuden a plantar nuestros enunciados, con sinónimos en los cuales sean de manera equivalente al original en el cual nos estamos basando, que crea una locución casi similar
Cabe destacar que estos sinónimos nos ayudan a respetar también de manera objetiva su originalidad del texto principal. No necesariamente siempre debe crearse un resumen, sino crear una paráfrasis se refiere a explicar con otras palabras las ideas principales, no solamente tomar una parte del texto y volverla a reescribir. También puede ser un tipo de alternativa de cita. ¿A qué me refiero con esto? Primero debe de leerse con atención original para poder reconocer ideas principales y secundarias y agruparlas para sustituirlas con maneras técnicas y crear con palabras propias para continuamente leer nuestra información actual creada por nosotros y la anterior que teníamos para poder tener un concepto basado originalmente. Cuenta con unas características y algunas funciones exactas. Y esta fue la paráfrasis con algunas de sus características. Vaya, eso explica muchas cosas. ¿Para qué sirve la paráfrasis? Cuando queremos hacer referencia a una información ya que ha sido descrita o anunciada con una anterioridad por un autor diferente. En este caso lo que se hace es ofrecer una explicación con un lenguaje más amigable al lector. Consiste en decir con palabras técnicas las ideas propias obtenidas de un texto predeterminado. Así se facilita su comprensión, ya que se expresa la información original extraída de una forma diferente bajo el mismo código de comunicación. La paráfrasis puede ser útil como una estrategia de estudio y para investigación documentales, pero nunca para adjudicarnos las ideas de otros. De hecho, la paráfrasis puede considerarse como un paso inicial para la comprensión de texto que nos puede llevar posteriormente al análisis y la redacción de nuestro propio material. Una vez que hemos realizado la paráfrasis de varios autores y hemos realizado una reflexión, podemos llegar a nuestras propias conclusiones para redactar documentos originales. Dale, dale toda tu ternura. A las chavas les gusta lo cursi. Está bien, ya entendí. Hola, buenos días. Mi nombre es Ingrid Ameyali Guillermina Costa. Hoy les voy a presentar pasos para realizar una paráfrasis. Brevemente, una paráfrasis consiste en explicar con nuestras propias palabras ideas de otras personas que han expresado de manera oral. Paso número 1. Leer texto, párrafo o enunciado que quieras parafrasear. Eso te ayuda a que te centres más en el tema. Paso número 2. Identificar las ideas principales y secundarias. Las ideas expresan el mensaje del autor y determinan la causa principal del desarrollo. Paso número 3. Sustituye las palabras o ideas por otras. Antes de hacer ese paso, relee el texto las veces que sean necesarias y busca palabras o sinónimos que no sepas. Paso número 4. Lectura de la paráfrasis y comparación del texto original. Es todo, gracias. Así es, tonto. Ahora soy un burro que habla y vuela. ¿Han visto cómo su dinero vuela? O a Caperucita y la abuela. Pero a que nunca han visto cómo un burro vuela. La paráfrasis mecánica es una técnica que consiste en cambiar las ideas de las expresiones de un texto por otras palabras que sirvan como sinónimos o que sean similares. El objetivo de parafrasear algo es el de articular ideas ajenas pero con palabras o expresiones que son propias y permite practicar la empatía, ya que el receptor debe perder el mensaje original y este lo obliga a poner especial atención en reconocer y entender los pensamientos y los sentimientos del emisor del mensaje. Finalmente permitirá evitar los juicios de valor y las suposiciones sobre las ideas de otro. ¿Para qué sirve la paráfrasis mecánica? Sirve para reformular las ideas de otras personas y luego poder expresarlas como propias. Es una herramienta muy usada para evitar el plagio cuando se utilizan fuentes de información creada por otras personas o por el mismo autor. Cuando el parafraseo mecánico se usa en algún trabajo o para la elaboración de documentos, permite que la estructura tenga siempre un estilo similar. Al final, esto es algo positivo para quien emplea un parafraseo mecánico, ya que le da más opciones para comprender lo que se investiga, se lee o se escucha.
¿Qué hay que evitar cuando se está haciendo una paráfrasis mecánica? Hay que tener en cuenta que el uso de la paráfrasis mecánica, si se quiere llevar a cabo con un proceso de comunicación correcto, entre otras cosas, hay que recordar que es importante no cambiar la estructura sintáctica. Aunque se usan palabras propias para el enunciado de las ideas de otras personas, es importante recordar quién fue quien enunció esa idea por primera vez. Si no, se estaría cometiendo plagio. Para evitar esto, es necesario citar al autor que expone una idea antes de construir un texto o enunciado. ¿Alguien lo sabe? Yo. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. Definición. La paráfrasis constructiva se trata de la reelaboración de otro enunciado, con características muy distintas pero siempre manteniendo la idea principal del texto. Características de la paráfrasis constructiva. Es una manera de resumir textos muy extensos. Es también un recurso que se basa en el uso de sinónimos para evitar repeticiones. Debe ser auténtica y debe de mantener las ideas importantes que provienen de la fuente original. Su construcción se completa utilizando todas las ideas claves. Tiene objetividad y no introduce opiniones personales. Debe de reflejar de forma objetiva las ideas o pensamientos de la fuente auténtica. Debe de tener precisión. El tono y el énfasis de la fuente original del tema que también se expone debe de ser preciso. ¿Cuáles son los pasos correctos para crear una paráfrasis constructiva? Paso 1. Lee el texto original para introducirte en el tema. Paso 2. Identifica la idea principal y las ideas secundarias del texto. Paso 3. Reemplaza las palabras e ideas por otras haciendo tu propia redacción. Paso 4. Lee la paráfrasis y compárala con el texto original. La paráfrasis constructiva se puede alcanzar formulando un mensaje absolutamente nuevo, diferente al original. Por ejemplo, en el siguiente texto: el perezoso y el cochino andan 2 veces por el camino. Y su paráfrasis constructiva, que es: si eres flojo y descuidado, a menudo trabajan el doble. Estos significan lo mismo, pero son escritos de una manera muy diferente. ¿Necesitas hacer una investigación, pero te prohibieron copiar la información? No te preocupes, puedes hacer una paráfrasis. La paráfrasis es un escrito en donde expresamos con nuestras propias palabras el contenido de un texto original. Para hacer tu paráfrasis puedes utilizar sinónimos, nexos o pronombres para sustituir alguna palabra. Muy bien, debes saber que hay 2 tipos de paráfrasis. La paráfrasis mecánica, que consiste en cambiar alguna palabra por un sinónimo o frase alterna, y la paráfrasis constructiva, que es la que rehace un enunciado con características muy distintas, pero que conserva el mismo significado. Y aquí te va un ejemplo. Leamos este texto informativo. El dinosaurio de cuello largo fue un dinosaurio herbívoro que comía arbustos de mediano tamaño, ya que no podía hacer su cuello hacia arriba ni inclinarlo cerca del suelo. ¿Listo? Primero hagamos una paráfrasis mecánica. Como ya te expliqué anteriormente, en la paráfrasis mecánica cambiamos algunas frases por sinónimos. Entonces, nuestra paráfrasis quedaría de la siguiente manera. El dinosaurio de cuello largo era herbívoro y comía arbustos de mediano tamaño porque no podía alzar mucho su cuello hacia arriba ni acercarlo al suelo. ¿Viste? Es similar, solo cambiamos algunas palabras. Ahora hagamos una paráfrasis constructiva, que como ya te expliqué anteriormente, es aquella en donde rehacemos un enunciado pero conservamos su mismo significado. Observa este ejemplo. El dinosaurio de cuello largo se alimentaba de arbustos, es decir, era herbívoro. Como no podía alzar demasiado su cuello ni acercarlo al suelo, sus arbustos predilectos eran los de tamaño mediano. ¿Viste? Estamos diciendo la misma información, pero con otras palabras y en otro orden.
Las paráfrasis te van a ser de muchísima ayuda cuando tengas que investigar sobre un tema o exponer sobre algo. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Por favor, no me dejes. Ya no seré tan burro. Estudiaré. Dame otra oportunidad. ¡Ya, cállate! I believe in self-assertion, destiny or slight diversion. Now it seems I've got my head on straight. I'm a freak, an apparition. Seems I made the right decision. Try to